Bueno, hola a todos, esto va para el canal de YouTube. Vamos a tener una conversación con Terence, gran amigo, maestro espiritual además, Gracias. y les vamos a estar hablando de varios temas de desarrollo espiritual, de nuestro propósito personal, contándoles y compartiendo historias. Terence, yo creo que lo defino para mí desde mi energía, lo que yo pienso y siento de él. Es un gran maestro espiritual, es una persona con una sabiduría interior muy grande que permite sanar corazones, sanar cuerpos, sanar enfermedades, no solo desde la naturopatía, que es Ujú. lo que tú haces, sino para mí desde la energía. Yo creo que es la energía que le imprimes a tu naturopatía, que creo que es ahí lo que realmente sana y Sí, no tanto el ingrediente, sino tu energía impresa en esos ingredientes. Eso es lo que yo siento, ¿no? claro. Y, y ya, y este es Terence, y parte de la conversación creo yo que es cómo llegaste a descubrir tu propósito de vida. Vamos a hablar de Del propósito. propósito. Sí, sí, sí. Pues, ¿sabes qué? Yo creo que al final los propósitos pueden cambiar cada rato, ¿sabes? Y cada vez que tú haces una comprensión según lo que te trae como enseñanza a la vida, puedes cambiar completamente de propósito. Entonces yo creo que el propósito, ¿sabes? Es día a día y experiencia tras experiencia. Ujú. Es una definición que yo tengo del propósito, ¿no? Yo, aunque desde mi punto de vista, ¿sabes? Desde el alma o desde algo superior, realmente el propósito es que llegamos a trascender todo lo que es humano y material y llegar a ser maestros o 100% amor, ¿sí? El concepto que tienen las filosofías orientales de la iluminación, Sí, etcétera, sí, sí. para mí es algo con que o sea, soy muy afín con esta filosofía. O sea, ¿tú crees que el propósito de todos los humanos es vivir en amor? Sí, Y otra cosa es la misión. claro, sí, eso es súper interesante. ¿Y cómo llegaste a tu propósito? Ok. Pues ahí yo quería como, ¿sabes? El propósito, yo creo que es que hay dos cosas. Porque desde un punto de vista, si todavía no tenemos que encarnar, es que nos hace falta por aprender. Ujú, Entonces, uno de mis propósitos es que me hace falta aprender. ujú. Sí, que eso lo llamamos destino. ¿Sabes? Entonces la gente dice, ¿mi destino ya está escrito o yo lo creo yo? Pues todo depende cómo aprendes lo que te manda la vida, ¿no? Entonces, al nacer, según lo que, según mi forma de verlo, ¿no? Sí, Porque sí, sí. puede ser muy diferente a muchas personas. Entonces, nacemos y tenemos como algo que es el diseño pedagógico de Dios, que nuestra alma elige en qué condiciones voy a vivir, nacer con tal papá, divorciados, con tal enfermedad, con tal salud, con tal color de piel, en tal época, etcétera, ¿sí? Entonces, las almas eligen nacer e encarnar. Entonces, cuando yo nazco y encarno, tengo un cierto destino que son los aprendizajes que me hacen falta por aprender. Sí. Y eso es lo que llaman karma. ¿Sí? Ay, tengo un karma con mi expareja. O tengo un karma con mi mamá. O tengo un karma con tal ¿Y país. cuál era tu karma? Pues montones. Por ejemplo, yo creo que, ¿sabes? Yo creo que muchos hemos experimentado relaciones tóxicas Sí. para poder aprender. Y ahí la gente dice, oh, tuve un karma con esta persona. Y entonces cuando tú entras en una relación que es como kármica, es algo donde tu ego sufre mucho. Mm. ¿Sí? Sí, sí, sí. Reaccionamos, actuamos de forma tóxica, no sabemos por qué, todo es terrible, todo es un drama. Y todo eso es el contrario del amor, ¿no? Sí. Entonces, el propósito de sanar algo que es kármico, es decir, que yo traigo desde mucho, mucho tiempo, lo que me hace falta por aprender. O es decir, mi destino es exactamente lo que me hace falta, pues lo que tengo que venir a experimentar. Para poder transmutarlo o hacer un proceso de alquimia, que es pasar de una información que no es amorosa a un proceso de amor. ¿Y qué pasa con esas personas que no encuentran su propósito? Porque yo, por lo menos desde como yo lo veo, para mí el propósito, y esto es como medio, ¿Mm? lo voy a poner desde arriba y luego lo bajo, ¿Sí? es morir. Yo creo que el propósito de todos es trascender lo que Claro. nosotros, lo que humanamente se conoce morir, De pero el acuerdo. propósito es morir. Ahora, ¿cómo morimos? ¿Mm? Es la misión, ¿no? ¿Cómo descubrimos y cómo recorremos ese camino para llegar a ese punto que creo que es el punto más importante de la vida? Porque vemos la vida desde la humanidad, pero Sí. desde la vida encarnada creo que es el punto más importante.
Es súper interesante lo que dices porque aquí me llega, ¿sabes? En el cristianismo dicen, tenemos que morir para renacer. Entonces hay dos formas de morir, como cuando dejo mi cuerpo físico, pero también como muero, como mi ego muere y transciendo todo para entonces llegar a ser maestro. Sí, y yo creo que morimos además muchas veces. Yo, por ejemplo, tengo tatuada mi fecha de nacimiento con un chulo, que quiere Ok. decir que morí y que tengo una oportunidad de vivir otra vida que yo mismo estoy Súper diseñando. interesante. Y ese es yo creo que uno se muere muchas veces, Sí, muere claro. muchas versiones de uno, que es, que es donde creo que uno empieza a alinearse con su misión Sí, en la depuración del propósito. claro, y es súper interesante, concuerdo contigo, porque cada vez que, imagínate que tenemos, que resolvemos un karma o que aprendemos una lección, es como una parte de mi personalidad que se muere, ¿Sí? porque Sí, yo sí, sí. suelto, ya entendí. Entonces yo cambio de vibración, voy hacia más arriba y lo que tú dices de la misión es que cada vez que voy soltando las cargas pesadas que yo tengo, cada vez tengo más misión Sí. y menos aprendizajes. Entonces, para las personas que no encuentran su propósito, su misión, etcétera, es porque yo creo, siento yo, ¿no? Es que la mayor parte de la gente todavía no, no hicieron el proceso de darse cuenta que, lo que generamos o lo que vivimos somos nosotros que lo creamos. Entonces culpamos afuera, pensamos que el problema es la política, el estado económico de un país, que son las personas que están alrededor mío, que son una porquería, y no nos hacemos responsable. Y entonces hasta que la persona luche y que está proyectando todo afuera, no va a encontrar nunca su propósito. Y ahí es cuando uno se da cuenta que todos los extremos muestran la baja vibración de una persona. O sea, cuando una persona tiene un extremo político de que no se mueve de ahí, de que no sale de ahí, no ha logrado eso. Pero yo, digamos que para ir sobre esa Sí, pregunta de cómo encontrar el propósito, sí, o si el propósito es para unos, como decir, hay un grupo, o somos un grupo de elegidos los que tenemos propósito y sí, sí. otros no. Yo creería que el propósito es de todos, o sea, Ujú. todos tenemos la oportunidad de encontrar el propósito y la misión, ¿no? Sí, sí, Las sí, sí, dos. sí. Y yo soy muy humano como en la forma que transmito la espiritualidad y yo le diría a todo el mundo, esto es como estar en un concierto Ujú. con muchas personas, 50.000 personas, tratando de oírse internamente, pero también oyendo la música. Entonces, ¿cómo es la forma para mí de encontrar el propósito? ¿Cómo lo encontré yo? Acallando las voces externas, ¿no? Claro. Empezando primero apagar esos 50.000 personas, luego apagar la música y a pesar de estar rodeado de las 50.000 personas y de la música, lograr oírme a mí mismo. Claro, Y ahí es donde creo que uno puede recorrer, porque yo coincido también que ese propósito es vivir en amor, ¿no? claro. En 100% amor, Ajá. que es donde uno deja de pensar en la política, ya Sí, ni sí, malo ni bueno, o sea, no, exacto. sí, sí, sí. Ya empieza uno a quitarse esos aprendizajes, Ujú. pero entonces yo le digo a la gente es busque acallar los ruidos y la forma de acallar los ruidos y encontrar el propósito es a través de la sanación. Sí, claro. La sanación espiritual del alma, que incluso puede arrancar desde lo físico, que es Mm, mucho de lo que tú haces es sanar a las personas desde lo físico para que impacte su vibración claro, álmica. claro, totalmente, porque pues para mí las sanaciones físicas son dos cosas. Es que primero es como una puerta de entrada a lo Ujú. espiritual, ¿sí? Porque muchas veces, pues, o sea, sin este cuerpo físico no podemos experimentar nada y no podemos o sea, hacer el proceso de sanar o de encontrar propósito o de ver cuál es nuestra conexión con lo divino. Entonces, como dicen, es el templo, etcétera, pero si tú no, si por destino o por tipo de información que tienes o creencias no haces caso, tú te vas a enfermar para que tú te vuelvas a poner en el camino, ¿sabes? ¿Qué es la enfermedad? Eso me La- parecía ok, chévere hablar. pues desde la naturopatía para mí la enfermedad, o sea, la enfermedad es un proceso curativo, Ok. ¿sí? Siempre lo hablo así. Para mí todas las formas de enfermarse siempre te van a traer a sanar. Sí. ¿Sí? Sí, es como un péndulo de regulación, ¿sí? Si yo tiro el péndulo de un lado, que lo suelto va a ir del otro lado. Sí. Entonces, el equilibrio es cuando estoy como en balance, Sí. en armonía. Pero si yo entro en una desarmonía porque entro en un conflicto por dos formas, o no sigo las leyes de la naturaleza,
Es decir, ¿sabes? Cada especie o cada ser vivo tiene que cumplir unas leyes físicas. Sí. Entonces, la ley física básica, por ejemplo, nosotros claramente somos seres terrestres. ¿Sí? Si yo te pongo debajo del agua 10 minutos, te mueres. Se me va a morir. Entonces, violas la ley de la naturaleza. Tú te quieres meter en el agua cuando eres terrestre. Entonces, eso es un ejemplo. Pero luego violamos la ley física por muchas formas y es lo que el mundo moderno nos hace vivir fuera de las leyes. Entonces, estamos encerrados todo el día, respiramos un aire tóxico, nos envenenamos sin sol. ¿Sabes? O sea, siempre haciendo demasiado esfuerzo físico sin descansar, nos estimulamos porque estamos cansados y no respetamos las señales de nuestro cuerpo. Eso es una enfermedad, pero ¿por qué te enfermas? Porque tu cuerpo te manda una señal diciéndote, oye, cambia. Entonces, por eso yo lo llamo un proceso curativo o es una crisis curativa la enfermedad, porque si tú no vives señales de dolor, entonces nunca, o sea, te vas a salir de la ley y te mueres, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la inflamación. Todo el mundo dice, el punto común de todas las enfermedades es la inflamación, ¿sí? Es verdad. Pero, por ejemplo, si por ejemplo, te machucas el pie y que no tienes inflamación en el pie, entonces... Algo está mal. Exacto, y tu cuerpo no se va a poner quieto para que se repare. Entonces, cualquier síntoma es una señal de algo que hay que corregir, ¿sabes? Es eso la enfermedad para mí. Siempre es un proceso que te viene a ayudar. Y es muy... Yo creo, desde lo que yo entiendo, porque yo no soy médico, sino soy más emocionólogo, yo creo que la enfermedad es la manifestación de las emociones. Claro. Por eso cuando yo llegué a ti, te dije, ¿qué sientes? No, yo me siento perfecto, o sea, mi cuerpo funciona bien, pero creo que en mi proceso de sanación mis órganos sufrieron y necesitan depurarse. Claro. Y ahí es donde yo creo que la enfermedad es esa alerta también. Yo no lo veía como sanar, pero esa alerta que permite entender que si depuramos nuestras emociones, la enfermedad se va a ir. Claro. Que es al final lo mismo, ¿no? Que es al final... Sí, claramente. Y eso, entonces te hablé la primera parte, que es violar la ley natural. Sí. ¿Sí? Pero luego también hay otras leyes que son menos físicas, ¿ok? Entonces te puedes enfermar porque a nivel físico no estás haciendo lo correcto para tu cuerpo, ¿ok? Por ejemplo, comes muy mal, ok, perfecto. Me comí 3 pizzas y 2 tragos y no sé qué y me duele la panza. Okay. Solo una pizza y un trago. Exacto, solo una. Según tu límite, tienes que escuchar tu cuerpo. Entonces, ahí es normal que te enfermas físicamente. Pero luego, si tienes conflictos internos, ¿sí? Que quiere decir que para mí es muy fácil. O sea, un conflicto emocional ocurre cuando no eres capaz de aceptar lo que pasa. Sí. Nada más. O sea, toda la enfermedad de la salud empieza por aceptación. Yo le digo a todo el mundo, con la aceptación viene la paz. Ya. Claro, tal cual. Chao. Tal cual. No se resiste, que no pasa nada. Exacto. ¿Tú crees que mentalmente uno puede, o sea, energéticamente y obviamente trabajándose emocionalmente, uno puede cambiar la disposición de su cuerpo? Sí, o sea, claramente. Entonces, pero hay que tener siempre en consideración las dos cosas. Como todo está regido por leyes, tengo que aprender un mínimo de leyes naturales. Y eso es lo que hace la naturopatía. Cómo comer, cómo dormir, cómo ejercitarse. Eso es lo básico del cuerpo. Porque no sé si te ha pasado, pero yo veo mucha gente que se dicen espirituales, pero no cuidan su cuerpo físico. Así no. Sí, ¿Sí? yo... Entonces, perfecto, está bien. Eres súper espiritual, iluminado, tal vez o sea, no sufres internamente porque tu cuerpo físico se está deteriorando porque no sigues las leyes de la naturaleza, pero si tú consideras el cuerpo físico cuidándolo lo máximo que se pueda y que luego entonces haces un trabajo interno, ahí realmente balanceas y no te enfermas. Es que ahí es donde yo creo que hay estados de conciencia. O sea, uno puede ser espiritual y tener un estado de conciencia álmico donde tiene tranquilidad mental, pero si uno no entiende que hay un estado de conciencia físico también, donde uno no solo cuida sus pensamientos, sus emociones, sino además cuida en dónde transitan, porque al final pensamientos y emociones son solo una frecuencia, ¿no? Son energía. Sí. ¿Y por dónde circulan? Nosotros básicamente somos un conductor de energía nada más. Y si no cuidamos el conductor de energía,
por más de que yo piense positivo, me voy a enfermar. Sí. Entonces, ¿por qué es tan espiritual y se enferma? Pues porque no está Sí, cuidando en exactamente. dónde está resonando, ¿no? Como Sí. qué es lo que está moviendo la energía. Sí, Y tal yo, cual. yo lo entendí también hace muy poco. O sea, venía cuidándome ya en todo el proceso espiritual, pero la conciencia del cuerpo, de la alimentación, de decir, como conscientemente, ayuno conscientemente, ya Claro. no ayuno por verme más flaco. Ah, ya no ayuno por verme más flaco sino por, incluso ahora mi ayuno es espiritual, Claro. no es un ayuno Me encanta. eh, para tener, ¿cómo es? Cetogénesis, Ah, claro, claro, claro. Sí, nada de eso. Sí, O sea, nada de eso. Empecé a leer sobre el ayuno y todos los maestros espirituales que ha habido, el efecto del ayuno en su conexión espiritual, y dije, si hay algo que me puede ayudar a conectarme mejor, pues voy a empezar a hacerlo, Sí. ya no por el efecto físico. Sí, claro. Sé que lo tiene, pero pucha, ya ha sido impresionante. Llevo Sí. 3 semanas. Esto es lo increíble del ayuno porque como todo o sea, vibración, más llenas tu cuerpo, más te vas a densificar. Entonces, el proceso del ayuno es como Son gato. yo sí, elevo mi frecuencia a través de purificar mi cuerpo. ¿Sí? Y hay algo interesante cuando hablamos de los términos alcalinos, ¿sabes? Por ejemplo, en naturopatía nosotros decimos que todas las enfermedades son ácidas. ¿Ok? Pero también tú puedes transferir la analogía a si tienes pensamientos negativos, son pensamientos ácidos. Sí. O también decimos, tengo una relación tóxica. Si tus pensamientos son negativos, son pensamientos tóxicos. ¿Sí? Sí, sí, Entonces intoxicas tu cuerpo. Y ahí hay una razón y hay una explicación muy fisiológica. Si yo pienso en un conflicto, como mi cuerpo no hace la diferencia entre lo que es real y lo que se piensa, imagina mi subconsciente, para él en el cuerpo es real. Si yo me imagino una situación de conflicto, de que tengo un problema, yo activo mi sistema nervioso simpático, que es el sistema nervioso de estrés. Sí. El sistema nervioso de estrés interno genera enfermedades produce cuando está cortisol. prolongado en el tiempo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, 2 enfermedades muy comunes: hipertensión y problemas de corazón, ¿sí? Y problemas de azúcar. ¿Sí? Mucha gente tiene esto, ¿no? Entonces, es muy fácil entenderlo desde el punto de vista de estrés o de cualquier conflicto interno. Imagínate, la gente, porque muchas veces la gente está muy estresada, pero ni siquiera es consciente de eso. Si tú le dices, ¿estás estresado? No, pero yo estoy putea tranquilo, a la sí. otra persona detrás, ¿sí? Como internamente está muy mal. Entonces, cuando tú activas el sistema nervioso de estrés simpático, tú activas el modo de supervivencia. Y para sobrevivir al nivel mamífero, lo que se activa es una preparación a la lucha o a la huida. ¿Sí? Como, entonces, hay un depredador detrás de mí, tengo que correr, o tengo que claro. pelear para defenderme. ¿Sí? Eso es cualquier conflicto interno o pensamiento que activa el estrés, va a activar este sistema. Entonces, ahí, ¿qué pasa? Cuando yo tengo un depredador detrás de mí, ejemplo, pues tengo la deuda del banco, tengo, no sé, que llegar a la hora, todo eso para mi cuerpo físico es como tener un depredador. O sea, estoy en un riesgo, No, ¿sabes? Estoy realmente en un riesgo porque si no pago la cuota del mes, el arriendo al final del mes, me sacan, sí. me quita mi supervivencia. Entonces, el sistema actual activa un montón de estrés y puedo tener 200, 300 pensamientos o miles de pensamientos al día que me estresan. Tengo que entregar el informe, no sé qué. Sí, o por ejemplo, tú eres abogado, me imagino la persona que tiene un conflicto penal, el estrés que tiene. Uno tiene que lidiar mucho estrés. Yo por eso trabajo con empresas y no trabajo con personas, porque lidiar el conflicto de la persona es una carga adicional para el abogado. Total. Pero y uno al final tiene también que gestionar muchas emociones de las empresas y demás.